Jesús Miranda, don Ángel, buenas noches. Téngale paciencia, por favor, al alumnazo Sergio Arturo Vela. Ese programa no tiene desperdicio. Allá nos vemos mañana. Miren, la verdad es que tenemos una excelente relación y una total comunicación. Sin embargo, hay veces que a mí me sale lo verdugo y me desespero, lo reconozco. Uno de esos momentos fue el jueves de la semana pasada, cuando Sergio creo que dijo, bueno, para ilustrarte, ahí me salió lo verdugo. ¿Por qué razón? Miren, yo soy una persona que no creo en ese recurso de la falsa modestia. ¿Y usted qué se va a hacer? Yo nada, patroncito, yo soy muy pendejo, no sé, pero yo hago lo que sea. No, ni más, eso está mal. Cuando uno está seguro de lo que sabe, de lo que conoce, hay que hacer que le respeten a uno ese conocimiento adquirido. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento adquirido por las personas no es algo gratuito. Y no lo digo en el sentido económico que tiene usted que pagar suscripciones, comprar libros, revistas. Lo digo en el sentido de respeto profesional. Uno debe hacerse respetar en aquellas áreas del conocimiento que domina. Entonces, por eso cuando me dice Sergio Arturo, es que para ilustrarte, no, para ilustrador, Rius, ese sí ilustraba sus libros, ¿no? Así es que, entonces, pero en términos generales, nos llevamos muy bien, tranquilamente, y cada quien en lo suyo. Yo, por ejemplo, le reconozco a Sergio su experiencia y conocimiento y capacidad profesional en materia migratoria, en atender clientela que quiere trasladarse a los Estados Unidos como inversionista, como residente. Ahí yo ni opino. ¿Por qué? Porque soy un completo ignorante en la materia. Y en los pocos temas que yo he estudiado desde hace muchos años, exijo se me respete. Y cuando estoy equivocado, se me demuestra, se me da argumentos y yo corrijo, reconozco. Por eso son pocos los temas acerca de los cuales emito opinión alguna. Tuve un incidente con don Raúl Monter hace ya varios meses, porque empezó a decir cosas sobre finanzas públicas sin el menor conocimiento. Se me echaron encima los regios, que cómo era posible, que ya saben lo que pasó. Bueno, pues si yo reconozco mi ignorancia en muchos temas, pues lo menos que puedo hacer es que la otra persona reconozca la suya en otros temas o en los temas en que yo sí conozco. Nada más. Eso es todo. Y no es ofensa, no es grosería. Es simplemente la franqueza en el trato. En México, producto de situaciones culturales o histórico-culturales, somos dados al trato hipócrita. Así medio, no, bueno, sí, no, efectivamente, usted tiene razón, no, pues sí, como dijo usted, no, sí, no, bueno, no quiero molestar, pero creo que podría, ese tipo de cositas así que pensamos que quedamos bien, y no es así, no es así. En fin, saludos. Te dice José Luis García que el artículo del señor Molano se llama El tiempo nos alcanzó. ¿Hoy en el Financiero? Pues yo creo que sí, porque no dice de hoy. ¿No dice de hoy? No. Entonces no sé si sea el de ayer, pero ya lo tiré el de ayer. Ya la señora ya hizo su labor. Lo voy a buscar. Si efectivamente ese es el título y expresa lo que yo también he manifestado, estoy totalmente de acuerdo con Manuel. O sea, ya agotamos el tiempo en que podíamos hacer reformas gradualistas y eso, no. Ya las cosas en México son de una gravedad tal que exigen cirugía total. Entonces, no sé, voy a buscar por desgracia,
Como está ligado a la computadora, no puedo buscarlo aquí, ¿verdad? Pero terminando, lo busco y el viernes haría un comentario. Pero repito, si ese título es lo que pienso que dice en su columna, puedo decir desde ahorita que estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Pregunta Jesús Miranda, dice una duda. ¿La Corte puede echar para atrás una ley secundaria? Si la ley, bueno, primeramente, vale la pena que ese concepto de ley secundaria lo desechemos. Lo correcto es ley reglamentaria, porque si utilizamos es una ley secundaria, entonces habría leyes primarias. No, lo que hay es preceptos constitucionales y como es el artículo 3, el 27, el 123, de ahí emanan leyes reglamentarias. En el 123, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 27 es la ley agraria y en el artículo 3, la Ley General de Educación. Ahora bien, no es que la Corte eche abajo una ley, no. La Corte no tiene facultades legislativas. Han querido estos barbajanes legislativos de Mier y el mismo Monreal, que dice que es especialista en derecho constitucional y que tiene tantos años, pues lo siento por los alumnos que ha tenido en todo ese tiempo, pero dice como esos, como dijo la banda de la toga o etcétera. La Suprema Corte no tiene facultades para derogar leyes. Las facultades de la Suprema Corte están precisamente señaladas en la Constitución. ¿Y cuál es la función de la Suprema Corte, del Pleno? Determinar si una ley o parte de una ley, un artículo específico de una ley aprobada por el Poder Legislativo, viola el espíritu y letra de la Constitución. Punto. Eso es lo único que hace la ley. Entonces, al demostrar que está violando la Constitución esa ley reglamentaria o ese artículo o esos párrafos, la remite al Poder Legislativo para que corrija eso, para que redacte o cambie lo que está planteando para que esté acorde con la letra y espíritu de la Constitución. Pero, repito, no tiene facultades la Corte ni un juez para derogar una ley. Y ese argumento, estos ignorantes del derecho constitucional han pretendido engañar y lo logran. ¿Por qué? La ignorancia jurídica en este país es una regla. Es decir, no partan de que la gente conoce. No, no, no. Por desgracia, hay una gran ignorancia. Entonces, ¿a qué se debe? En la discusión esta de la reforma a la ley de amparo, voy a tratar de ser claro, ¿eh? O sea, claro, yo no soy abogado y mucho menos. Voy a poner esta pregunta ahí también porque está relacionada. Don Ángel, mi familia, sobre las iniciativas de ley de amparo y de indulto, no, es de amnistía. ¿Tendría la Suprema Corte las facultades para suspenderlas? Es tan grave como parece. Nos vemos mañana en Detona. Tocaremos el tema en Detona mañana, pero aquí continuaremos con esto. ¿Qué es lo que está planteando Morena en el Congreso de la Unión? Modificar 2 artículos en la ley de amparo que tienen por objeto evitar o impedirle al Poder Judicial que suspenda la aplicación de algo que está haciendo, en este caso el Ejecutivo, y que causaría un daño a la sociedad. Hay una cosa que se llama ahí las observaciones, las generalidades, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. La construcción del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, hay particulares que se han amparado, han presentado un amparo ante un juez de distrito para que esa obra se suspenda por el daño que está causando. El juez acepta el amparo, encuentra elementos y le ordena al Ejecutivo que suspenda esa obra. Hasta en tanto
no se resuelve en definitiva ese amparo. Bueno, lo que quiere Morena es que se conceda el amparo, se proteja al particular quejoso de eso que está causándole, según ese particular, un daño a esto, pero que el juez no impida que continúe ese daño. Ese es el punto fino. De tal manera que dice, ¿para qué carajo sirve el amparo? Porque deja inerme al particular. Dentro de 2, 3 años, la corte ampara a fulano de Abraham, etcétera, etcétera, pero cuando ya se terminó el tramo 5, es un ejemplo muy burdo, pero esencialmente eso es lo que quiere Morena. ¿Para qué? Para que lo que intentó con la ley de la industria eléctrica, la ley general de hidrocarburos y utilizando la ley de amparo los particulares, que los jueces concedan el amparo, le den entrada, pero ojo, no determinen que se suspenda esa obra, porque dicen, ¿cómo es posible? Y se pone iracundo y se agarra la Monreal. ¿Quiénes son ellos para derogar una ley que nosotros aprobamos? No está derogando absolutamente nada, nada. Lo que está haciendo el juez es protegiendo con el amparo a un particular de las tropelías del Ejecutivo. Ahora bien, dicen algunos, no se preocupen por eso, hombre. Déjenlos que hagan su espectáculo barato, porque la Constitución no ha sido modificada, porque ahí, en el artículo, no recuerdo qué artículo es de la Constitución, el juez se acoge a ese artículo y dictamina que se pare la obra. Pero luego entra el contraargumento, bueno, sí, pero en noviembre, cuando tengan 4 ministros, pues ya nomás tendrían 7 el resto y 4 los otros, entonces impedirían que se aprobara la inconstitucionalidad de esa, como consecuencia de ese amparo. Entiendo que esto es un poco rebuscado, pero lo que busca Morena es que sí, se le dé el amparo al particular, pero que el juez no impida la construcción o que se siga aplicando un precepto en una ley que es totalmente violatorio de la letra y espíritu de la Constitución. Ahora bien, vayamos a la parte política del asunto. ¿Por qué puede hacer esto Morena? Porque controla el Congreso con la mayoría absoluta. Nada más. ¿Saben ustedes de un loco pelón que desde mayo del año pasado ha estado diciendo, señores, la prioridad en esta elección del año 2024 debe ser el Congreso, obtener la mayoría absoluta, porque de haber tenido la oposición, mayoría absoluta, no estaríamos discutiendo esto? Porque no podría Morena haber logrado la aprobación de esas modificaciones a la ley de amparo. Ahí está una prueba fehaciente de lo que he venido diciendo yo desde ya casi un año, un mes, pero nadie me peló, nadie, no les interesa. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, eso es por lo que se refiere a la ley de amparo. Y cuando pregunta, ¿tiene facultades para suspenderlas? Bien, tenía, pero al aprobar las 2 cámaras esas modificaciones, porque son modificaciones legales, no constitucionales, al ser legales, con la mayoría absoluta es más que suficiente. Entonces, ya el juez no tendría facultades utilizando la ley de amparo como soporte para suspender la construcción del tramo 5. En caso de que el juez, la autoridad judicial, tome como soporte de su decisión el texto de la Constitución, que es lo que sucedería. El problema es que cuando salga uno de la, creo, no sé, creo, o Luz María Aguilar, creo, terminaría su encargo en noviembre y llegue un nuevo, sería varón, en este caso,
con el mismo nivel de conocimiento de este cavernario que está en la corte, que es la señora Lenia Batres, que a tiro por viaje dice una cantidad de burradas que dice uno, no puede ser, sí puede ser. Entonces ahorita tienen 3 porque la señora Batres sustituyó a Arturo Saldívar. Entonces siguen teniendo 3 y el resto 8. Pero sí, al salir el licenciado, el doctor Luz María Aguilar, si estoy en lo correcto, en que él es el que termina en noviembre, recurre la anticientífica a esa trampa que ahí está en la ley, López Obrador no violó la Constitución. ¿Qué es lo que hizo? Recházame esta terna, envío otra, donde va la persona que yo quiero que sea, y los 3 de esos de la segunda terna son ignorantes completos de la materia constitucional, pero dice la Constitución que cuando el Senado rechaza la segunda terna, en los siguientes 30 días, el Ejecutivo tiene la facultad de seleccionar a uno de estos 3, de acuerdo al que quiera, y punto. Entonces, eso hizo López. Por eso entró esta cavernaria del derecho constitucional, la señora Batres. Entonces, la anticientífica podría recurrir a la misma estratagema jurídica y tener 4 ministros, y al tener 4 nomás quedarían 7 para el resto del pleno. No podrían en automático decretar la inconstitucionalidad de X o Y leyes específicas. Eso es en lo que se refiere a la ley de amparo. Ahora bien, eso siempre ha estado en la Constitución. No lo inventó Morena. Eso ha estado en la Constitución. Y bueno, y nadie se dio cuenta. Pues quizás se dieron cuenta, pero nunca imaginaron que iba a haber un desequilibrado mental, cacique pueblerino, que iba a utilizar ese vacío legal para que en vez de dejarle al Senado la facultad de nombrar a ese ministro faltante, se lo da al Ejecutivo y el Ejecutivo pone a cualquiera de las 3 y siempre escogerá a la más lacaya, la más servil, como es el caso de la señora Batres. Ahora vamos a la otra parte del indulto. Lo que se está modificando es, no modificando, se está aprobando una ley de amnistía. La amnistía tiene la misma raíz grecolatina de amnesia. Cuando una persona se dice que tiene amnesia, es porque perdió la memoria. Bien, una ley de amnistía, al ser una ley, es aprobada por el Congreso de la Unión. Nomás se necesita para aprobarse la mayoría absoluta de las 2 cámaras. Muy bien. La ley de amnistía se ha utilizado en México en muchas ocasiones. Yo fui uno de los favorecidos por una ley de amnistía que el presidente Echeverría el 24 de marzo o el 25 de marzo por la mañana envió al Congreso, que normalmente la ley de amnistía es para lograr la convivencia. El gobierno federal, perdón, el Poder Judicial olvida al aprobar el legislativo una ley de amnistía que se hace para grupos específicos de personas. No hay una ley de amnistía general, sino la ley de amnistía se aprueba, repito, para casos específicos y grupos humanos específicos. Entonces, se establece, me olvido que tú cometiste esos delitos. Me olvido. En otras, alguien diría, me hago tontejo. Está bien, pues pónganlo de esa manera. Entonces, al aprobarse esa ley, el Poder Judicial, que estaría juzgando a esas personas o que estarían siendo perseguidos, porque no necesita ni estar sentenciado ni estar siendo procesado.
Entonces dice a las personas que han hecho esto, etcétera. Y entonces, al olvidarse el Poder Judicial, el impartidor de justicia, que él cometió esos delitos, entonces no hay materia y queda en absoluta libertad, protegido con esa ley de amnistía. Entonces, ¿qué presenta aquí el Ejecutivo? Una ley de amnistía, donde dice que el presidente puede amnistiar a todos los que oferten o que digan información relevante en un caso. Sí, el problema es que una ley de amnistía no puede aplicarla el Ejecutivo. Repito, al ser una ley, la autoriza el Congreso de la Unión y ahí se establece que el juzgador, es decir, el Poder Judicial, se olvida que esa persona o esas personas cometieron tales o cuales delitos, pero no es que el presidente pueda amnistiar, eso no es cierto. Jurídicamente eso es una aberración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que al aprobar esa ley, el presidente hace que ciertas personas no puedan ser o no siga el proceso si es que están sometidas a proceso. Entonces, en ese momento se sobresee el proceso. ¿Por qué? Porque la ley aprobada por el legislativo obliga al Poder Judicial, olvídate de esto. Ya nos olvidamos, él no cometió ningún delito. Ese es el procedimiento de una ley de amnistía. Y repito, las leyes de amnistía son para personas o grupos de personas específicos. No es cualquiera y que se le ocurra. No, así no funciona la ley de amnistía. Ahora bien, vayamos al indulto. Hay una diferencia profunda entre amnistía e indulto. La amnistía es una ley aprobada por el Congreso de la Unión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya dije, la amnesia, el olvido, y no importa si la persona favorecida esté huyendo, es decir, se ha sustraído a la acción de la justicia, lo están persiguiendo por delitos presuntamente cometidos, o está en la cárcel, está detenido y está el proceso, valga la redundancia, en proceso, no se ha dictado sentencia, o se ha dictado sentencia en primera instancia y faltaría la segunda instancia. Entonces, esa es en la amnistía. Pero en el indulto, esa persona que va a ser objeto de esa facultad del Ejecutivo, el indulto solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, en materia federal. ¿Y cuándo aplica el indulto? Cuando el procesado ya terminó su proceso y su sentencia causó estado, se dice jurídicamente, o quedó en firme, ya no puede hacer nada. En ese momento, el que imparte justicia ya termina aquí su proceso, el amparo no lo amparó la Suprema Corte, entonces le dice, Poder Ejecutivo, aquí te envío a Ángel Verdugo Beltrán para que extinga la parte de la pena que le falta en donde tú decidas. Es decir, en ese momento Ángel Verdugo Beltrán pasó de estar siendo objeto de un proceso por parte del Poder Judicial, que es el que imparte justicia, ya se impartió justicia, causó estado esa sentencia, es cosa juzgada, y entonces le dice, ay, llévatela donde quieras, a las Islas Marías, que ya no es un penal, ¿verdad? O al centro, etcétera, etcétera. Solamente ahí el Ejecutivo puede indultar a Ángel Verdugo Beltrán. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece a Ángel Verdugo a la parte del impartidor de justicia, es decir, al Poder Judicial. Esa es la gran diferencia entre amnistía e indulto. Hay un indulto muy famoso que fue el caso de David Alfaro Siqueiros, que lo
indultó el presidente López Mateos antes de salir o de terminar su encargo. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió ahí? Que en un momento dado, cuando se da, que le dicen a Siqueiros, oiga, pues hay esta posibilidad, él retira la parte del proceso, creo que estaba en segunda instancia, retira, se allana, acepta la sentencia, ya no hay ninguna actuación, punto. En ese momento, la sentencia emitida en primera instancia es por un juez común y corriente. No era un juez, un magistrado, no era la segunda instancia, y en ese momento ya está en manos del Ejecutivo. En este caso, el presidente López Mateos, y él, con esa facultad constitucional, indultó a David Alfaro Siqueiros. Esa es la diferencia. Ahora bien, en el caso de la amnistía, es peligroso ese intento del presidente. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado por diversas razones, y más cuando el Ejecutivo controla de manera absoluta el Legislativo, para darle la libertad o para que cese el proceso o ya no se persiga a X o Y sinvergüenza o delincuente, etcétera, etcétera. Ese es el peligro. Por eso, las leyes de amnistía son aprobadas por el Congreso para personas, para grupos humanos específicos. ¿Cómo lo han resuelto y todo? No lo sé, ahorita está la discusión. Ahora, si hay en esa ley algo que pudiera caracterizarse como inconstitucional, los legisladores pueden presentar la acción correspondiente ante la Suprema Corte. Entonces vamos a ver qué sucede. Muy bien. Dice ahora Elmer Homero, gracias por tu presencia, que esta parte la ponga la Chiquis, ¿no? Por favor. Y gracias por el apoyo. Señor, un buen día. Sobre la iniciativa de indulto del bulto, repito, no es indulto. No es indulto. Creo que está preparando el camino para sacar de la cárcel a sus hijos y, ¿por qué no, al mismo bulto? No es así. Miren, lo he dicho y lo he dicho sin ánimo de ofender. El problema de las leyes en este país es un área altamente especializada. Emitir juicios ligeros sin tener el conocimiento obligado genera confusiones. Por ejemplo, aquí, el indulto del bulto. No hay indulto del bulto. Para que pudiere haber indulto para el bulto López Obrador, tendría que ser sometido a proceso por conductas delictivas probadas, demostradas, y que se hubiere agotado el proceso. Es decir, que hubiese sido sentenciado en primera instancia, hubiera apelado, hubieran ratificado la sentencia, quizá habría pedido un amparo ante la Suprema Corte y no le hubiesen sido concedido el amparo, entonces ya, causa juzgada. Solamente en ese momento el Ejecutivo, que sería, como planteas, Elmer, la anticientífica, podría indultarlo. Pero desde ahorita les digo, en este país, someter a juicio y meter a la cárcel a un expresidente es algo casi imposible. Nuestro arreglo constitucional dificulta eso, lo hace casi imposible, pues, ¿no? Ahora, está preparando el camino para sacar de la cárcel a sus hijos. El problema aquí, Elmer, no es para sacar de la cárcel a sus hijos. Primero hay que meterlos y hay que juzgarlos y sentenciarlos, y que la sentencia cause estado, que ya no haya recurso legal, pues, ¿no? Entonces, yo les pediría, con todo el respeto que pueda yo acumular, no emitan juicios cuando no conozcan del tema en cuestión. ¿Por qué? Porque se generan este tipo de cosas, pues, ¿no? Indulto no es lo mismo que amnistía. El indulto es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y solamente procede cuando el proceso ya haya agotadose,
que la sentencia haya quedado en firme, cosa juzgada ya. Y la amnistía es una ley que esencialmente lo que hace es: olvídense, señores jueces, que esta persona cometió ese delito. Aunque tengan ustedes pruebas ahí de esto, olvídenlo, en aras de la concordia, de la convivencia social. El caso más reciente, quizá, o así de gran impacto, fue las leyes de amnistía con motivo del movimiento estudiantil del 68. A partir de este momento comienza la parte editorial y no tendremos mucha disputa porque mucho ya lo tocamos en las respuestas que di. Por eso le pedimos a la temible Chiquis que esta respuesta en la cuestión de la amnistía, el indulto. Empezamos con Jesús Miranda. Así es, efectivamente. Muy bien, ahí lo ponen en la parte editorial. A partir de este momento comienza el complemento de la sección editorial en Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 24 de abril del año 2024. El título es: ¿por qué prometer tanto si saben que no van a cumplir? Alguien dirá, yo a veces a producción le hago preguntas específicas, porque ella es especialista en política pública, en política monetaria, entonces yo le suelto toritos ahí, entonces ¡zas! Ella me contesta y ahí nos agarramos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con nuestras campañas, o mejor dicho, la relación entre los candidatos y los ciudadanos? Nunca me cansaré de recordar ese bolero del Chamaco Domínguez que se llama Miénteme y que el Pirulí lo hizo éxito. Les voy a suplicar que terminando esto, entren ustedes a YouTube y pongan ahí Miénteme con el Pirulí. Y ahí van a empezar Tintín y la guitarrita, ¿se acuerdan del Pirulí? Y dice: voy viviendo ya de tus mentiras. Y también dice: miénteme más que me hace tu maldad feliz. Esas dos frases explican de manera brillante la relación entre los candidatos y los ciudadanos. Con ese contexto en mente, la pregunta cobra importancia. ¿Por qué prometer tanto si saben que no van a cumplir? Por una razón muy sencilla. El que está ahí en ese meeting, distraído, pero dizque escuchando, pero no es cierto. Los más atentos oyen, pero no escuchan. Escuchar es razonar, es ponerle cacumen a las palabras del demagogo que está ahí en el templete. ¿Qué es lo que pasa con estos candidatos que prometen lo que saben que no podrán cumplir? Por muchísimas razones. Pero la primera y fundamental es que no alcanza el dinero. No hay dinero, particularmente en una coyuntura como esta. Sin embargo, a medida que vamos recibiendo más y más datos y más información sobre el desastre en las finanzas públicas, las dos candidatas mienten más. Y alguien ponía hoy un comentario: pero ¿por qué las iguala usted? ¿Por qué dice, como diciendo, nomás diga que miente la Claudia? Las dos. Es una irresponsabilidad y una ofensa a los electores decir mentiras tan obvias. Salen ahí los spots de la anticientífica: y vamos a construir 10 líneas de trenes de pasajeros y 10 no sé qué cosas de generación eléctrica y tantas nuevas autopistas. No es cierto, no va a construir eso. Que dé de Santos que pueda pagar los apoyos a adultos mayores y el servicio de la deuda. No va a tener dinero. Y ella lo sabe perfectamente, como lo sabe también la ingeniera. Porque ya Enrique de la Madrid y Ildefonso ya le dijeron: ingeniera, pues no hay dinero, no va a haber dinero. Y ahí están prometiendo esto. Entonces dice uno, si los datos nos dicen que va a ser imposible eso,
¿Por qué expresan esas mentiras? Por algo tan sencillo como esto. Porque saben que el ciudadano promedio que las está oyendo no tiene la menor idea de lo que ella está prometiendo. Es más, ni pelan, ni toman en cuenta eso. Iba a utilizar una expresión que producción me llamó la atención, pero México desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, ese gran demagogo y manipulador de ciudadanos, desde entonces, ya son casi 80 años de manipulación, que hemos construido un ciudadano apático, valemadrista, ignorante, rechaza todo intento de entender lo que pasa. Entonces, ¿por qué mienten en este caso las dos candidatas? El otro borrachales con su carta blanca, su caguama carta blanca es feliz, o sea, ese no hay problema, no lo molesten, déjenlo por allá, ¿verdad? Las dos candidatas saben que no van a poder construir todo, ni la 10ª parte de lo que están prometiendo, pero eso no importa, porque saben que el que está ahí oyendo, Claudia, Claudia, y la otra, Xochitl, ni le entienden a lo que está diciendo, ni le entienden. Podría yo decir, bueno, es que saben que tienen frente a sí en cada mitin a un ciudadano casi en la inconsciencia porque está mal de la tatema. A émulos de López Obrador, pues, la ignorancia hecha persona es lo que está frente a ellos. Entonces, dicen, pues puedo prometerles lo que sea, aeropuertos, un Santo Claus para cada niño, etcétera. No va a pasar nada. Nada. Porque a esos acarreados luego los contrata la coalición contraria y también van allí. Esa es la realidad política de este país. Entonces, a candidatas mentirosas o candidatos mentirosos, digo hoy candidatos porque son las dos candidatas, pero hace años eran los candidatos porque hombre, mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? No les importa decir mentiras porque saben que las palabras se las lleva el viento. Ya llegará el momento en que tomen posesión y en ese momento se van a dar cuenta de lo que ya saben y tendrían que buscar la forma de decirle al ciudadano, ¿saben qué? No hay dinero. Pero hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el bulto estaría atento, o sea, que no le echen la culpa de lo que en efecto es totalmente responsable. Porque en el caso de la anticientífica, pues su abyección, su servilismo, la hace cómplice nada más. Pero el que tiene la responsabilidad junto con el suavecito, bueno, pues tenemos aquí y el año que entra no vamos a tener déficit porque acá y acá y acá y eso. Ese cobarde y ese lacayo es también responsable, porque él sí sabe perfectamente el daño, él y Llorio saben perfectamente el daño que le están haciendo con su actitud cobarde y abyecta ante el bulto. ¿Y por qué digo cobarde? Porque no se atreven a decirle, ahí le dejo el gallo muerto, acábelo de pelar, porque los tienen agarrados de, como diría Paco Sea, saludos Paco, de los cataplines. Esa es la táctica que utiliza este gobierno, la amenaza, el expediente, acá las filtraciones, etcétera. Entonces, en esas condiciones, pues pueden prometer el paraíso terrenal sin pagar boleto de entrada. ¿Por qué? Porque nadie se va a acordar mañana, en 15 días o en 20 días. Entonces, para que haya esos candidatos mentirosos en extremo, mentirosos contumaces que insisten en la mentira, es porque tienen a un ciudadano frente a ellos en cada mitin, en cada reunión, o que es cobarde y no lo interpele, le dice, está usted mintiendo, candidata. Usted es una mentirosa. Ni va a tener esos recursos y usted sabe, es la primera que sabe que no va a haber recursos. Ténganos respeto, candidata. Aquí hay personas que piensan, que duele la cabeza, pero piensan. Así es que no prometa,
reconozca la realidad y déjese de andarnos echando mentiras. Pero, pues una de las mercancías más escasas en nuestros varones son los cataplines. Entonces nadie se atreve a decir eso. Por eso siguen mintiendo y mintiendo y mintiendo, y todavía queda más de un mes de echar mentiras. De aquí al miércoles 29 de mayo van a chorros de mentiras. ¿Y qué va a pasar con la que gane el día 3? Pues si prometí, ya no me acuerdo. Esa es la desgracia de nuestro país en materia política. Por esa razón, el tiempo se nos agotó. Miren, el gran mérito de este gobierno es haber logrado en 5 años, 10 meses, le faltan ahorita 4 o 5, le falta mayo, junio, julio, agosto, septiembre, le faltan 5 meses, haber logrado la destrucción de esto que hemos construido en los últimos 30 años, del 1988 al 2018, en menos de 6 años destruyó completamente eso. Ha sido este hombre en su locura increíblemente eficaz en la destrucción. Comparen, vean, o sea, no tienen que ir, simplemente la situación del sistema público de educación, del sistema público de salud, la lucha contra el crimen organizado, la infraestructura en ruinas. Esa es la realidad. Sin embargo, la gente no le preocupa. Nos está regalando esa pensión el presidente porque él sí nos quiere. Y aléguenle. Y aléguenle. Entonces dice uno, Diosito, pero fue a la esta madre de los banqueros ahí en Acapulco y presentó una lámina el presidente donde en el 2018, el primer año, el 19, le daban creo que 1,160 pesos bimestrales a los adultos mayores y ahora les dan 6,000 pesos bimestrales. Y eso lo plantea como un triunfo, pero no hubo alguien que se parara y le dijera, señor presidente, permítame, el precio que hemos tenido que pagar por esas dádivas nos ha llevado a tener el déficit más alto de los últimos 40 años en la operación de este gobierno, al grado tal de que usted solicitó al Congreso la autorización de 1.9 billones de pesos para poder pagar el servicio de la deuda, porque lo otro lo estaba dilapidando en esos actos demagógicos. Eso es lo que usted está planteando ahí en esa gráfica. Puede engañar usted allá afuera, pero todos los que estamos aquí, de una u otra forma, somos especialistas en crédito, en banca, en finanzas, y usted no nos va a dormir con esas mentiras. ¿Se paró alguien a decir eso? Como dirían los de Hermosillo, les hizo futify. Y como diríamos en Obregón, les hizo futi futi. ¿Por qué? Porque la mercancía o las dos que más abundan hoy en México son la ignorancia y la cobardía. Entonces puede el presidente ir y va a hacer una gira del adiós y va a andar diciendo babosadas y mentira alguna y nadie lo va a contradecir. Y va a seguir todavía estos días que faltan de aquí al 29, el miércoles 29 de mayo, porque hay 3 días de reflexión. Van a seguir diciendo mentiras. ¿No ven ustedes este disque debate, este acto fársico, circense del problema del agua en la Ciudad de México? Y vamos, como dice la brugada, y vamos a ver esto. Señora, tiene 9 años usted, o no sé cuántos años, y no ha hecho nada en Iztapalapa por resolver o enfrentar el problema del agua. Es decir, este es un país de risa. Este no es un país serio. Pero los datos duros brotan incontenibles y las dos candidatas, en vez de decir, señores, no va a haber dinero con los datos que nos está dando Hacienda,
que nos está dando el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, no habrá dinero. Perdónenme ustedes, pero no habrá dinero. No, pues como digo aquel, pierde la elección, quién sabe. Yo no estaría tan seguro. Pero se conforman los panegiristas de una de las dos candidatas. Es que del año 18 tal porcentaje, pero ahora que en la intermedia perdieron aquí, por lo tanto, Xóchitl va a ganar. Ay, y aquellos que no vean esto o son muy brutos y por eso no ven, o tienen otros intereses, es decir, son sinvergüenzas. Eso nos lo ha repetido 2 veces Macario Schettino. Ya llegará el 3 de junio, Macario, para que ajustemos cuentas con tus adjetivos que nos has endilgado. Bueno, es decir, por eso el título de la sección editorial de hoy. ¿Por qué prometer tanto a sabiendas de que no van a cumplir? Porque el elector mexicano le vale, ni le entiende, ni quiere entenderle. A él que le den la gorra, la bolsa, le esto, el otro, y punto. Esa es la realidad de este país. Por lo tanto, prepárese a seguir escuchando o oyendo mentiras, exageraciones, promesas que no se pueden cumplir de aquí al 29 de mayo, que es miércoles, por la noche. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es, 8:13. Ah, no, todavía nos queda, ¿no? Perfecto. Muy bien. Aquí termina entonces la parte editorial de Platica con Ángel. Ya una parte la deshogamos y va a agregar la Chiquis eso como complemento. Y el tema, la pregunta era muy sencilla. ¿Por qué tanta promesa incumplible? Si los datos que nos están arrojando las entidades, el INEGI, Banco de México, Hacienda, la CONSAR, bueno, pues, ¿qué podría decir además del programa extraordinario que tuvimos el jueves? Ya llevamos ahorita, ¿cuánto? 34, ¿verdad? 34,000 vistas. Preguntando con amigos especialistas en este tipo de cosas, dice, oye Ángel, ese es un récord. 34,000 vistas de un tema como ese es un gran triunfo. Bueno, pues ahí estaba Pedro y estaba Enrique, que son los que le entienden al asunto. Yo habría querido, me hubiera gustado que fueran más, pero bueno, pues, pero tenemos 34,000 vistas. Y hay un problema ahí en la redacción que se aprobó, donde hablan de los pensionados. Eso es una palabra peligrosa ahí que seguramente se va a corregir después, una acción de inconstitucionalidad seguramente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que busca este gobierno? Que le traspasen los 36, 37 mil millones de pesos, utilizar alrededor de 1,300 millones para los que tendrían derecho a pensionarse este año y lo demás tratar de reducir de una manera mínima el déficit con el que está operando. Petróleos Mexicanos ahorita le debe registrado en su sistema alrededor de 170,000 millones de pesos a proveedores y 365,000 en proceso de registro en el sistema. A proveedores Pemex le debe hoy, entre lo que ya está registrado, facturado, etcétera, y lo otro que falta de suplir ese faltante en materia administrativa o contable, más de $500 millones de pesos. Una empresa que no tiene futuro, tuvo pasado, le queda un poquito presente, pero no tiene futuro. Entonces, por eso cuando yo escucho a algunas de las personas expertas en el tema de la energía de una u otra candidata, y que vamos a hacer esto por acá y las energías renovables, señores, Pemex hay que liquidarlo,
dejarse nomás con la parte de exploración, perforación y extracción. Nada más. El nearshoring, bueno, pues ya es una tomada de pelo. Que vamos a tener miles de millones. No es cierto, hombre. ¿Por qué razón? Por algo tan sencillo como esto, hombre. El elemento fundamental de este proceso de relocalización de plantas es la seguridad jurídica, el respeto de la ley. Ustedes piensan, si ustedes fueran inversionistas en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, ¿vendrían a México con lo que están viendo y lo que el área política de sus embajadas les dice? Pues dicen no. Sobre todo que yo no sé si han visto el anuncio donde los Estados Unidos van a apoyar a Costa Rica para poner allá una gran planta de la cuestión de los chips, de los microprocesadores. ¿Y por qué en Costa Rica? Porque hay seguridad jurídica. Nada más por eso. Así de sencillo. En México hoy hay un gran temor. Lean la parte correspondiente del reporte que año con año desde 1977 publica el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, por una orden del Congreso de los Estados Unidos. Está obligado el Ejecutivo a entregarle al Congreso ese reporte donde se describe la situación de esos 200 países en materia de legalidad, de derechos humanos, de combate al crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente rasgándose las vestiduras. Señor, el Ejecutivo tiene que ajustarse a lo que le ordena el legislativo. No es como aquí que usted les dice no le cambien ni una coma y no se la cambian. Esa es la diferencia entre un país donde hay Estado de Derecho y donde no hay. ¿Qué nos espera? Un próximo sexenio sumamente complicado, en todo terreno. Pero en fin, nosotros como ciudadanos le dimos el triunfo hace ya casi 6 años a López Obrador. 53%, más de 30 millones de votos. ¿Cuáles eran los votos de quiénes? Eso es secundario. Ganó de manera legal y legítima y además pacífica, ganó la elección. Esperemos que este año también sea pacífica la elección y que el ciudadano emita su voto de acuerdo a su conciencia. No podemos pedir más. No hay que olvidar que en una democracia el voto es el instrumento más poderoso. Cambia gobiernos incluso. Cambia gobiernos. Muy bien, ahora sí, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.